Bienvenidos, hermanos. Qué gusto de que nos acompañen en este tercer episodio de esta reflexión histórica que nos está haciendo el Padre Miguel Camín. Y pues dado que estamos en el ambiente de la Virgen de Guadalupe, tenemos el objetivo de ver o analizar algunos aspectos de la conformación de nuestra nación, de nuestra mexicaneidad, con respecto a la Virgen de Guadalupe. Miguel. Gracias. Y continuamos entonces con todos estos amigos internautas, se les dicen ahora, y, Sí. expresiones muy curiosas que antes no pensábamos en ellas, pero ahora se están estilando. Sí. Se dice esto. Qué bien, es otro camino de comunicación, otro mundo de comunicación. A mí lo que me gusta es que cada quien los ve cuando quiere Sí, y sí, cuando puede. sí. A las 2 de la mañana. Sí, eso dicen. En fin, ya no es como antes, que a tal hora forzosamente, si no, no sabía uno. Vamos a entrar al periodo de la independencia, este periodo, ya brevemente, no les voy a platicar la historia de la salvación, de los antecedentes. Eso lo escribí en otra ocasión, estuve escribiendo por allí, luego te pasaré. ¿Por qué en México septiembre se le llama el mes de la patria? Ajá. Y entonces allí aparecen los contenidos que tiene ese mes y los orígenes que tiene ese mes. Volvemos a lo mismo. Si nunca vamos a los orígenes, no entendemos lo que estamos viviendo y pasando. Porque no somos más que el producto de todas esas circunstancias, de todas esas. Una vez me mandaron al teléfono celular unos datos muy curiosos que decía que para que yo naciera han pasado 5,000 gentes detrás de mí, o sea, soy el origen de 5,000 genes que vienen, etcétera, en fin, y ahora con la ciencia y lo que estudian, pues está bueno. Dije, híjole, ¿cuándo voy a conocer a tantos? A ver si en el cielo conozco a todos esos. Pero sí, qué interesante, ¿no? Todo lo que somos y lo que cada quien va guardando y aportando. En fin, la independencia, entonces, el grito tradicional, o sea, siempre es el punto de partida, que se convoca al pueblo. La cuestión está de que si ya estaban casi sobre ellos a punto de llegar antes, los realistas, antes de que pudiera iniciarse el levantamiento. El levantamiento estaba propiamente para el 1 de octubre. Era el día en que se iba a hacer oficialmente. Pero se tuvo que adelantar porque, pues sí, nunca faltan los chismosos y los que dicen y los que aquí. Y ya en San Miguel, el Grande, ya había mucho, ya se sabía mucho y todo aquello, y pues Dolores, que no está tan lejos, entonces avisarle al padre. Ahora, ciertamente sí muera el mal gobierno, muera todo lo que está pasando en España. Nos sentimos independientes en este sentido, de que no les vamos a dar, por ejemplo, nuestros impuestos. Se van a quedar aquí, en el virreinato de la Nueva España. A eso sí, renunciamos, no queremos. Estamos con Fernando VII porque es el rey auténtico. Aquí tendríamos que entrar en una mentalidad de quién es el auténtico siempre. O sea, los impostores en la historia, los que toman el lugar que no les corresponde, etcétera, siempre han sido mal vistos. Porque la humanidad también ha heredado eso, y pues lógico que con los reyes pasaba mucho. O sea, un rey espurio, ¿quién lo iba a querer? ¿Quién lo iba a aceptar? Entonces, no puede ser eso. Nos vamos a quedar con aquel que verdaderamente cumpla nuestras metas. Entonces sí, se proclamó que Fernando VII viva, es el rey auténtico, aunque esté preso, aunque esté en el exilio, porque ni siquiera estaba en la península. ¿En dónde estaba? Estaba en Francia, en un
lógico, no lo van a llevar a la casa de Chonita, ¿verdad? No, estaba en un palacete ahí, guardadito con toda la familia. Pero, aunque la jaula sea de oro, Jaula. pues no deja de ser jaula. Y pues sí, la situación familiar y todo aquello. La libertad es la libertad, siempre todo el mundo. Y ser rey de España. Ser rey. No era de España, era de un imperio. Que no nomás ya en ese momento era España, aún seguía todo lo de Flandes y todo lo de la parte de Europa, etcétera, más todo el Nuevo Mundo. Todos los virreinatos. Los virreinatos, más el oriente, el extremo oriente, las Filipinas. Sí. Las Filipinas eran parroquia de México. En México, en la Ciudad de México, se nombraba el párroco de Filipinas. Pues por eso no se ponía el sol. En sus dominios no se ponían el sol. Definitivamente. De eso lo han podido decir muy pocos. Sí. Muy pocos. No. Es que el imperio español era el imperio español. Definitivamente. Los ingleses quisieron hacer algo, pero no les resultó así tan extenso en territorios. Me acuerdo, nada más un excursus, como decía un padre, maestro, cuando Fernando el Católico e Isabel la Católica firmaron después de que con los portugueses, con el rey de Portugal, que eran parientes, ni siquiera. Sí. Eran los mismos. Eran los mismos, eran que del otro lado de la familia. Firmaron aquel tratado para ya concretizar la segunda bula alejandrina, porque hubo 2 bulas alejandrinas. A la primera, a Portugal le tocaba puro mar. Y en la segunda ya le tocaba una parte de tierras. Y le decía Fernando a Isabel, e Isabel a Fernando, los dos, ¿estaremos haciendo bien? ¿No será que les estemos concediendo demasiada tierra y vaya a ser pequeño? Y después, bueno, y todo lo que es Brasil, ¿te imaginas lo que es Brasil? Pues sí. Pero ¿te imaginas lo que es América? O sea, los que hemos andado de pata de perro por este continente. Sí. Que exactamente, pues, de lo que fue la nueva perspectiva de lo que era. Les concedían tierras así de tal monte o a tal monte. Y están las firmas de los dos bandos, de los 2 reyes. Castilla y Aragón y el rey de Portugal. Portugal siempre fue más conciso, pues, porque es pequeñín, etcétera. Y entonces, Brasil es un mundo solito. Brasil es un mundo, por supuesto. Y toda América es otro mundo. En fin, interesantísima esta cuestión. El grito de que viva la Virgen de Guadalupe se duda mucho de que lo haya dicho el padre Hidalgo. Probablemente eso entró después, ya en el México independiente, y fue un invento de un señor también muy curioso, que también anda por aquí cerca, Fray Servando Teresa de Mier. Otra calle. Otra calle, y ese inventaba las realidades. Ese hay que creerle la mitad de lo que dice. La mitad de lo que dice. Era rarísimo, inventorcísimo, se le ocurría cada cosa. Estaba un poquito... Tocado. Tocadiscos. Sí. Entonces, de él es el que se... Pero sí, es que era un clérigo, era piadoso, es como todas esas gentes contradictorias. Entonces, a él se le achaca más bien que haya inventado, que el padre Hidalgo haya dicho, viva la Virgen de Guadalupe. No, porque además ni siquiera sale con el estandarte de allí. El estandarte lo toma hasta Atotonilco. Allí estaba en la sacristía ese estandarte de la Virgen. Los que no conozcan a Totonilco, ahora que se levante todo esto, si es que Dios quiere, les recomiendo que vayan, porque es la Sixtina mexicana. Es una iglesia totalmente pintada, toda pintada, en siglo XVII, junto tiene una casa de ejercicios espirituales, sobre todo muy para gente muy sencilla, para gente de campo.
Y allí están, el padre Alfaro es el fundador de esto. Entonces están frases del Evangelio, todos los ejercicios de San Ignacio, allí están plastificados. Para que los que hicieran los ejercicios, ahí nomás les iban indicando. Lógico, como todo el arte cristiano, con figuras, con santos, con ángeles, con etcétera, etcétera, etcétera. Es una joya. Bueno, esa iglesia, de allí se tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Y ahí sí, va a nombrar a la Virgen de Guadalupe la capitana de la insurrección. Entonces, ahí empieza ya a ligarse profundamente la historia de la independencia con la Virgen de Guadalupe. O sea, siempre había estado presente, en todos los lugares estaba, muchos estandartes, muchas imágenes, etc. Pero aquí ya empieza así verdaderamente este aspecto. Tanto así que las famosas imágenes, copias fieles, que en muchas iglesias las encuentra uno, diócesis, catedrales de México, hechas, y que siempre dicen la leyenda copia fiel, hechas, por ejemplo, las grandes copias hechas por este señor Miguel, el pintor Miguel, ay, se me va su apellido. Bueno, este señor, y con su escuela, porque tenían una escuela, los pintores nunca trabajan juntos. Ni los muralistas trabajaban juntos, y Siqueiros no hacía todo solito, ni José Clemente Orozco hacía todo juntos, siempre tienen su grupo de colaboradores. Él inicia, pone, etcétera, y va, a ver, denle, maestro, por aquí sí, quítale esto, ponle el otro, como todo. Todas estas cuestiones. Entonces, por eso, la imagen de Guadalupe ciertamente sí estaba universalizada en Nueva España. Y basta ir de iglesia en iglesia a veces viendo de cuándo está, cuándo la colocaron, en fin, y muchas proceden del tiempo del virreinato. La acompañó las grandes batallas. Además, tendríamos que pensar en esto, que la manera todavía de batallar, de hacer la batalla, de hacer la guerra en el siglo XIX, es la manera de, por ejemplo, las banderas. Si cae el bandera y se toma la bandera, pues ya está terminada la batalla. Entonces, ciertamente el estandarte de Guadalupe, que ahora ven en el castillo de Chapultepec, el original, ahí está guardado, sí cayó, sí se lo quitaron a los insurgentes, sí se lo quitaron, no lo conservaron siempre. Después hicieron copias. Y los insurgentes la volvieron a tomar y la llevaban, y luego, claro, como se van haciendo muchos grupos, que estos que van a luchar acá, los que van a... Cuando el padre Hidalgo le dice a Morelos, vete a levantar el sur, léase Guerrero, lo que ahora llamamos Guerrero, Oaxaca, Morelos, hasta Chiapas, etcétera, pues lógico es que tenían que tener estandartes. Entonces, las banderas y los estandartes, hay todo un código de todo eso. Ahora usamos banderitas para todo, las tiran a la basura, pero no, cuidado, hay un código muy serio sobre las banderas. Cuando yo llegué a la Basílica de Guadalupe a ser maestro de celebraciones litúrgicas, me di cuenta de que había tratos raros en torno a la bandera. Entonces me puse a investigar la ley. Hay una ley hecha por el ejército. Si ya es una bandera antigua, por ejemplo, se dobla, se quema, se tiene que quemar. En fin, o sea, porque hay un culto patrio. El hombre, el ser humano está al culto, así como hay el culto cristiano, el culto trascendente, el culto católico, etc. Pues también hay el culto civil. O sea, no podemos negar la importancia del himno, que tiene otra historia, de la bandera, de todo esto. Entonces, por ejemplo, una bandera no puede rozar el suelo. Nunca puedes poner una bandera que esté rozando el suelo. Tiene que estar por arriba. ¿Cómo van en precedencias? Van por abecedario siempre, si es que pones a otras banderas.
En fin, tienen Un código. un código bien, bien interesante. Porque México pues no va a tener ninguna bandera en ese momento. En todo caso estaba la bandera de España, del virreinato, también en el castillo de Chapultepec, ahí las pueden encontrar, ahí las pueden ver, y hasta la bandera del ejército trigarante. Es la que, pero después de 10 años de lucha de la independencia, después de 10 años de guerra. Entonces, el estandarte va a ser importante. Bien, el padre Hidalgo ciertamente pues no dura mucho. Su campaña dura año y medio, una cosita así. Inmediatamente lo apresan, lo llevan a Chihuahua, lo fusilan junto con Allende, con señor Jiménez, en fin, los ponen en la Alhóndiga de Granaditas, así como castigo medieval. Yo me imagino a veces por qué en México tenemos muchas formas medievales todavía en la vida cotidiana. Yo creo que nos han quedado todos esos reductos. Nunca se les olvide que cuando los ibéricos llegan a América, y más como, bueno, sería el término adecuado, sería decir Mesoamérica, toda esta parte de la que nosotros formamos. Eran pensamientos medievales. España no había entrado, o sea, como lo que ahora llamamos España, o sea, la península, no había entrado a lo que había sido el Renacimiento italiano, por ejemplo, el Renacimiento francés, el Renacimiento del norte de Europa, ¿no? Las acciones se siguen viviendo a la manera medieval. San Ignacio es un hombre medieval, definitivamente. Entonces, no entienden a veces por qué la evangelización de México fue tan fuerte, la fundante, tan aguerrida, con tanto entusiasmo, por qué los frailes dieron la vida, se entregaron, etcétera. Porque eran cruzados medievales. Sí. Porque eran gente que venía, y además venían de una reconquista en España misma, pero tenían ese espíritu medieval y tenían ese espíritu caballeresco. Dice un señor que conozco por ahí también, conocedor de historia, que nos llegó junto con los ibéricos, nos llegaron tres expresiones muy curiosas. Llegó Don Quijote, o sea, aquí la vida caballeresca, basta meterse un poquito al virreinato. Pero llegó también Don Juan. Entonces también ese estilo. Pero llegó también Santa Teresa. O sea, llegó la mística. Llegó esa manera. Los místicos. Qué interesante estas tres figuras, ¿no? Que se combinan perfectamente bien en el estilo virreinal. Por supuesto, y somos herederos. O sea, ¿quién no se siente en México al final un caballero? Pero también un poquito de Don Juan. Los señores casados siempre por allí. Pero la mística, en general, de toda la vida de México es única. Porque también, ¿por qué los extranjeros les llama tanto la atención de cómo somos? Por nuestra mística. O sea, dicen, ay, sí, qué bonito el folclore de México, qué bonita la comida de México, qué bonitas las tradiciones, las fiestas y todo eso. Pero ¿por qué las hacemos? Por la mística. Porque en el fondo hay una mística, la mística de la fiesta, la mística de la entrega, la mística del estar, la mística del compartir. O sea, aunque comamos pozole, pero yo no puedo estar si alguien no está comiendo pozole con nosotros. Eso es una mística. O sea, no nomás una mística en el sentido trascendente, de contemplación, así, no, sino también esa mística. Una vez estábamos de peregrinos en Tierra Santa y no era una peregrinación muy grande, éramos un grupo creo que de 22 o de menos, 18.
y estábamos desayunando, casi lo mismo. Allá te ponen mesas así, separadas. Sí. Ah, no, nosotros nos juntamos. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Pues porque somos nosotros, pues ¿cómo vamos a estar Aunque separados? no te oigas. No importa, pero estamos en la misma Sí. mesa. O sea, pero llega la guía y se sienta allá en otra mesa. Ajá. No, señora fulanita, aquí va a desayunar con nosotros, pero Sí. no es que nosotros nunca... ¿Qué? Nosotros somos mexicanos, nosotros comemos con Sí. todos, nosotros nos Sí. juntamos con todos, nosotros estamos con todos. Sí, sí, sí. Entonces la señora pues ya se tuvo, ahora sí que se aclimató, se aclimurió, porque se acostumbró a que tenía que comer con nosotros. Ajá. Es que a ellos además les sirven, les llevan. No, Sí. no. Y les llevan su comida especial. Sí. Nosotros Pues aunque te la traigas, pero comemos, estás en la mesa. comemos lo que todos comen. Nosotros No hay comemos. comidas especiales para nosotros. Bueno, entiendes, si no es que lo habías entendido, y nuestros amigos, eso se llama mística. Ujú. Eso se llama mística. Ujú. Todas Es una esas... espiritualidad, ¿no? Es toda una espiritualidad. Una espiritualidad de solidaridad, Sí. de cultura, de sentir lo humano, profundamente humano, de sentir lo sagrado, profundamente sagrado. Y que más sagrado que la comida. ¿Qué más sagrado? Exactamente. Si no entiendes, por ejemplo, la cristiada. Uh-huh. No entiendes la cristiada. Si no entiendes por qué se siente eso lo sagrado, tan profundo. Cuando una novia le dice al novio, pues si quieres seguir conmigo, pues te vas a la cristiada o ahí nos vemos. Cuando una mamá dice, yo no tuve un hijo que tenga miedo. Yo eduqué un hijo como las cruzadas de Europa. De Europa. O sea, te vas a la cristiada. Ser noble, ser caballero. Significaba dar la vida, ¿no? Exactamente. Aunque sea por Dulcinea del Toboso. ¿Y cuántas mujeres en México no actúan como Dulcinea del Toboso? Ajá. O sea, nos llegó esas tres ideas. Yo cuando escuché, es que somos siempre la síntesis de todo lo que si te estoy diciendo de la historia, pues yo también he escuchado a miles de maestros en Europa, aquí, en universidades, pues también aprendo, pues tampoco, no nací sabiendo todo, o no todo lo dicen los libros. Pero esto es bien, bien interesante. Entonces, eso fue lo que también nos heredaron. Yo que he andado mucho en América Latina y todo eso, a veces no te encuentras esto en América Latina. No, en Perú, en Colombia, nada. Porque somos tienen fuertes, otro origen. Aferrados, con ánimo, damos la vida, etcétera. Sí. Y también medio ladinos, ¿no? También, parte de la historia. Sí. Porque en otros lugares, en otras latitudes, la iglesia es muy aguerrida y aquí somos light, así somos muy lightcitos. Sí. No problem. Sí, exactamente. Sí, eso es una realidad. Termina la etapa del padre Hidalgo, pero comienza también la etapa de otros nuevos que van a venir. Entre ellos, destacadísimamente, por supuesto, el padre Morelos, que ya trabajó tanto en el sur, porque era importante tener la salida al mar, aunque fuera al Pacífico. Sabían que al puerto, a Veracruz, era muy difícil quitárselos a los realistas. Entonces, mejor buscamos la otra alternativa. Porque además, finalmente era el camino hacia China. Al oriente, exactamente. Y a las Filipinas también. A las Filipinas. Y al comercio. Sí. Ahora, también por el oriente, por la salida del Pacífico, se llegaba, de alguna manera, hacia Norteamérica. Ajá. O sea, muy al norte. O sea, dejando todo el territorio perdido, voy a decir perdido entre comillas. California. Sí, exactamente. Arizona. Sí. Una vez yo me preguntaba a mí mismo. ¿Y qué te respondías? A mí mismo. No,
Porque yo sabía perfectamente de dónde partía la nao de China, la que se llamaba nao de China, sí, sí. el galeón de Manila. Pero decía, ¿a dónde regresa? ¿Cómo regresa? Yo no lo sabía. Y un día, yendo a una exposición, por eso es bueno ir a los museos, a las exposiciones, aprende uno mucho, explicaban, y estaba además las litografías y todo eso, explicaban las corrientes que van hacia el norte, bueno, del norte, cómo las tomaban y ya llegaban a más o menos lo que ahora, bueno, donde se acababa Nueva España. O sea, más o menos lo que es la Alta California. Y hasta ahí llegaban, ya se ponen las navecitas y aquí, etc. Sí, sí. Ahora, ya de ahí se venían bordeando para llegar otra vez a Acapulco, y de Acapulco ya traer toda la mercancía a la Ciudad de México, a Puebla, a Veracruz y a Europa. Ya pasaban por San Juan de Ulúa. Por San Juan de Ulúa entró y salió todo. San Juan de Ulúa es interesantísima la historia de San Juan de Ulúa. Allí entró todo al Nuevo Mundo, de allí salió del Nuevo Mundo para allá. Porque también, gracias a Dios, exportamos mucho. Sí. El pomodoro para empezar, el jitomate, lo básico. Y el cacao. Y el cacao y tal, lo que quieras. Entonces, todo eso. Entonces empieza esta cuestión. Hay algo importante cuando se reúne el Congreso de Anáhuac. Pa de Morelos lo preside. Sí, lo convoca. Lo primero lo convoca, lo preside. Cuando hacía esas investigaciones históricas me llamó mucho la atención que Chilpancingo en ese entonces pues era un pobladito. Bueno. Y dijeron, pues ¿cómo nos vamos a reunir en un pobladito, tú en un pueblito? No, vamos a dar el título de ciudad. Además porque somos los insurgentes. Y le dieron el título de ciudad que hasta el día de hoy tiene. Y se reunieron en la parroquia, y ahí afuera de la parroquia, que ahora es catedral también, está la placa que dice, aquí se reunió el Congreso de Chilpancingo. En los sentimientos de la nación, por eso quiero llegar a esto, a los sentimientos de la nación, o sea, el gran documento, que ahora entiendo que se puede ver en el Palacio Nacional, está ahí como, desde el Bicentenario, entiendo que lo dejaron para poderlo ver. Yo lo vi en esa ocasión, no lo he vuelto a ver. Dice en un artículo bien claro, el 12 de diciembre es fiesta nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que empecemos a ver cómo el hecho guadalupano empieza a estar relacionado con la vida de la nación. Tejerse. Exactamente, con la vida de un pueblo, con la identidad de un pueblo, con las aspiraciones de un pueblo, con lo que empezaba a buscarse en la independencia. Ahí sí ya empieza la independencia. O sea, el Congreso de Chilpancingo dice, nuestra vocación es la independencia. Olvidémonos de España. Olvidémonos de España. O sea, ya no podemos volver atrás. Por supuesto no se hablaba de México, se hablaba de la América septentrional. Por eso tenemos, por si no lo sabían también, 2 actas de independencia. La que se va a firmar, no exactamente en Chilpancingo, sino posteriormente, por este grupo de insurgentes, y la de que se va a firmar en la consumación de la independencia. Pero los dos buscan lo mismo, definitivamente. Y entonces esa es una perspectiva. ¿Cuál de las dos es más criolla? La segunda, ¿no? La segunda, por Iturbide. Por Iturbide. Y los que lo hicieron. Bueno, el primero que estaba allí metidísimo era el obispo de Puebla y el deán de la catedral. El deán fue el que la redactó. Ahorita llegamos a esa. Muy bien. A esa etapa.
¿Qué dice el Congreso de Chilpancingo? Tenemos que añadir al escudo nacional, ya les hablé de los escudos y de la importancia que tiene el escudo y de la identidad que tiene el escudo, y añadir en el escudo esto que es propio de la Virgen, porque además fue dicho por el Papa, y porque tenemos que entender que allí está guardada y está oculta nuestra identidad. Nos ha hecho tanto daño todo lo posterior, pero si nos hubiéramos quedado con esto, fuéramos otra nación. NFTON. Y ahí está el escudo. Non fecit talit omni naciones. Nazioni. No ha hecho cosa igual con nación alguna. Que es un texto de un salmo. Y entonces se lo añadieron abajito del águila. Y allí está. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la nación mexicana empieza a buscar su propia identidad. ¿En quién va a encontrar su identidad? En el rostro mestizo de Santa María de Guadalupe. En las palabras amorosas de Santa María de Guadalupe. Porque aunque miles de gentes no hubieran leído el Nícan Mopogua, porque no se tenía el Nícan Mopogua a la mano, ni se hacía de ediciones, ni nada de eso, es más fuerte, ahora sí que citando al filósofo del pueblo, es más, no cabe duda que es más fuerte la costumbre que el amor. Entonces, el profeta. Sí, profeta. Es la costumbre que el amor. Todo se pasaba de tradición oral. Porque además, pues el pueblo ni sabía leer. ¿Para qué querían el Nícan Mopogua si no sabían leer? Y además el Nícan Mopogua estaba en náhuatl. Y ya se estaba perdiendo el náhuatl. O sea, ya mucha población ya hablaba Castilla. Como dicen en el sur, en los chiapanecos hasta el día de hoy dicen la Castilla. Pero sí, las palabras. Es que la Virgen dijo que era nuestra madre. La Virgen dijo que iba a estar de nuestro lado. La Virgen dijo que nos iba a escuchar. Y mírenla. Y mírenla. Y véanla, ahí está. Y si no podemos ir hasta el Tepeyac, aquí está. Y ahí está. En todas las capillas, en todas las iglesias había una reproducción, etc. Pinturas, todas eran pinturas en ese entonces. Pero aquí está. Entonces, allí empieza esa identidad, ese sentido de decir, pues ¿de dónde venimos? El mundo indígena ya lo sentían muy lejos. Y además, estaba nada más implícito. Pues, seguimos comiendo tortillas, seguimos comiendo lo mismo, chilito, frijolitos. O sea, la milpa, que además es algo grandioso estudiar la milpa y todo lo que significa la milpa, pues se sigue viviendo de la milpa. Definitivamente. Se sigue viviendo de ciertos animales, se sigue viviendo de todo eso. Pero tampoco había como que la antropología que te hiciera leer eso. Eso lo hemos estado leyendo nuevamente, últimamente. Hasta el siglo XX, siglo XXI estamos leyendo todo eso. Ellos no. Ellos simplemente lo vivían. O sea, la mayoría pues tomaba pulque. Está bueno, seguimos tomando pulque. Pero no entendían que esas eran las bases, las raíces indígenas. Pero al mismo tiempo todo lo que había venido de la sociedad novohispana. Porque la sociedad novohispana pues sí había traído el cristianismo. La sociedad novohispana ciertamente había traído libros. Sí había universidad. Sí había enseñanza. Algunos nuevales, tampoco no todos, pero sí. Estaban los catecismos. Se pasó de los catecismos testerianos a catecismos escritos. O sea, había una praxis, había la fiesta, y no nada más la fiesta de la Guadalupana, había toda la fiesta de diferentes santos, de todos los patronatos, etc. O sea, volvemos a esto que decíamos a propósito de la catedral, cómo estaban unidos en un solo lugar. En torno al obispo, todos los gremios, todas las asociaciones. Eso era la identidad. Ya la vestimenta había cambiado, la forma de transporte, la ciudad y las ciudades, lógico. Se habían hecho
grandes, grandes ciudades, en el sentido del 19 todavía podemos hablar hasta. Pero ya estaba todo eso. O sea, un puerto tan importante como era Acapulco y como era Veracruz. Pero también a veces se nos ha olvidado mucho, por ejemplo, el puerto de Soto la Marina, que es la parte esa de Tampico y todo aquello, que era un puerto bien importante en ese entonces. Tampico, Soto la Marina, etc. Es más, cuando regresó medio disfrazadón, no sé por qué lo descubrieron, disfrazado Iturbide, llegó por Soto la Marina. Campeche ya era un puerto importantísimo. Tanto importante había sido en el virreinato que estaba amurallado. Sí. Porque como si vas a San Juan de Ulúa, a San Juan de Puerto Rico, vas a encontrar que San Juan de Puerto Rico también está amurallado. Y si vas a Cartagena, a Cartagena de Indias, en Colombia, todos están amurallados. O sea, todo lo que dio el virreinato. Y ya dicen, pues sí, ya somos esto, ya somos todo esto. Pero el escudo, la plenitud, etcétera, la dio la guadalupana. Ahí estuvo la clave. Y cuando renunciamos a esto, cuando no lo entendemos, cuando no lo hemos captado, cuando la historia oficial no nos lo hace descubrir, etcétera, etcétera, pues no entendemos absolutamente nada. Entonces, ahora, la bandera de las tres garantías. La bandera de las tres garantías, pues va a ser la independencia en primer lugar, así, aferradísimos a la independencia, a la unidad, porque el virreinato había luchado por algo con lo que se encontraron. Cada nación indígena, y digo nación porque eran independientes. Hoy nos sentimos todos unidos y agarraditos de la mano y nos gloriamos del folclore de Oaxaca, de Chiapas. Somos un mosaico. Somos un mosaico, porque así eran. Sí. Y los de Oaxaca no tenían que ver nada con los mexicas, y los mexicas no tenían que ver nada con los al contrario, se hacían la guerra florida con los de las caltecas. Porque eran los más cercanos. Sí. No, pero también con los de Michoacán. Purépechas. Pero los purépechas siempre mantuvieron el orgullo de que nunca los metieron los mexicas. Ese era su orgullo. Y te puedo decir de todos los grupos. Los mayas estaban en decadencia. Los mayas ya existían un reducto de mayas, definitivamente. Muchos se habían ido al norte, que era lo más despoblado, y se relacionaron con los grupos de mapaches y comanches y todos esos. Ahora, ¿qué hizo el virreinato? Para pacificar los pueblos y para fundar ciudades hacia adentro, hacia el norte. Llevaron gente para allá. Sobre todo tlaxcaltecas los trasladaban. Los tlaxcaltecas siempre tuvieron títulos nobiliarios, eran una ciudad importantísima, siempre a los ojos del rey fueron muy importantes, etc. Ahora no sé por qué hablan mal de ellos, pero esa gente de primera. Y pacificadores. Esa era su característica. Otra manera como el virreinato se fue conjugando, pues era a partir del comercio que se había, o sea, del oro, de la plata y todo aquello. Hay un estudio muy interesante que ahora se ha hecho y se ha redescubierto, lo que se llama el camino de tierra adentro. Entonces, todo este camino, que era el camino de la plata hasta Santa Fe, Nuevo México, cómo abarcaba, y por eso cómo se fueron fundando las ciudades alrededor, Potosí, San Luis, Querétaro, Guanajuato, etc. O sea, ¿por qué el camino de la plata? Y ahora se llama el camino de tierra adentro. Eso era la columna vertebral para el desarrollo del virreinato. O sea, tampoco pensemos de que esto era una miseria, como a veces lo quieren hacer presentar. No era una miseria. Era algo ciertamente importante. Entonces, la unidad, la
independencia totalmente de España y la catolicidad. Claro, como en ese entonces únicamente había católicos, pues decían la religión, pero no es tanto la religión, sino es la catolicidad, el espíritu de ser católico. Entonces, esto es la identidad de esta nueva nación, de este nuevo imperio mexicano, porque además el acta de independencia, así bien claro lo dice, acta de independencia del imperio mexicano. Les guste o no les guste, es acta de independencia del imperio mexicano. Había varios firmantes de la Universidad Pontificia, de la Real y Pontificia Universidad de México también. O sea, había gente pensante. Claro, y que sabían y que querían. Muy cultos. Sí. A veces no sé por qué me da la impresión que cuando meten la mano los políticos, como que todo empieza a tomar giros muy raros, muy extraños en ese sentido. Y aquí es donde sucede también algo importante. Bien, la primera fiesta de Guadalupe, ya del México independiente, se realiza el 12 de octubre de 1821. O sea, era tanto el entusiasmo después de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Después del acta que se firmó el acta el día 28, se redactó y se firmó, que inmediatamente, a los siguientes días, el 12 de octubre, se hace una gran fiesta en la Colegiata, la primera fiesta independiente. Porque en la antigua fiesta siempre iba el virrey, por ejemplo. Tenía que asistir el virrey, tenía que estar así las autoridades. Entonces, un nuevo orden en ese aspecto, muy, muy, muy interesante. El predicador en esa ocasión fue un presbítero, José Julio García, que hizo un gran sermón. Eso sí, se llamaban sermones en aquellos entonces. No es lo mismo un sermón que una homilía, como son ahora. Un gran sermón donde casi como que retomando a Morelos, tomaba los sentimientos de la nación, tomaba el rumbo que el imperio debería de tomar, la protección de la Virgen María de Guadalupe sobre el imperio y las perspectivas que iban a tener. El 12 de diciembre van otra vez a la colegiata, sobre todo la gente más distinguida de la última etapa, que es ya la etapa de la consumación de la independencia, a recibir sus condecoraciones. Nadie podía recibir una condecoración en México si no era frente a la imagen de la Virgen. Y ahora sí ya hablo de México, porque Iturbide, les duela o no, fue el que le puso México a este país, que a veces ni siquiera los niños lo saben, ni los adultos lo estudiaron en la escuela, ni nadie. Yo siempre les pregunto, ¿quién le puso México a este país? Pues es que la ciudad, México Tenochtitlan, y ya sabes todos los inventos. Sí. Pues empezó Iturbide. ¿Por qué se le ocurrió? Yo no lo sé. Por la ciudad, ciertamente, que era la ciudad. En los mexicas. Pues sí, ¿no? Y además era la ciudad de los palacios y todas esas cuestiones. En México, desde el mundo prehispánico, hemos tenido siempre un sentido centralista. Y que hasta el día de hoy lo tenemos, ¿no? Definitivamente. Y lo seguiremos teniendo. Porque igual está en el tuétano, está en la vena. En el ADN. En el ADN, exactamente. Y entonces fueron las grandes condecoraciones. Y el 13 de agosto de 1822, por eso cito es así con fechas y para que sepamos,
se funda la Orden de Guadalupe, que eso también es muy interesante. Ese hecho, para los grandes personajes, los colaboradores de la independencia, la nobleza de México, porque ahora se ríen y lo ven a menos, es que hay nobleza en las personas. O sea, la nobleza no nomás por el título nobiliario, sino por la nobleza, la bondad, las acciones positivas que realizan. Sí. Entonces, todos estos formaron parte de la Orden de Guadalupe, que organizó, que fundó Agustín I Iturbide de México, el emperador de México. El imperio cae el 19 de marzo de 1823. La orden después se va a suprimir, pero después se va a restituir. Por ejemplo, Maximiliano restituye la Orden de Guadalupe. Ah. Sí. Ahí en la basílica están los documentos, ahí están las condecoraciones que se tenían, los grados, etcétera, algunas placas. ¿Qué tipo de placas se iban a tener en este aspecto? Y el año de 1822, todavía dentro del imperio de Iturbide, en el primer Congreso Constituyente, cuando se dieron cuenta, bueno, que necesitaban una constitución, que México, el imperio necesitaba una constitución porque iba a hacer todo eso. Claro, aquí nos hemos saltado un poco de cuando le propusieron el trono de México a Fernando VII, que no aceptó, que no sabía ni que era México, ¿verdad? Por supuesto. Las tierras que habían en México. No, pero por ejemplo... De oídas. Sí, de oídas. Pero no hubiéramos perdido todo la parte norte. Si hubiera un rey, no lo hubiéramos perdido. Que los gringos a fuerzas estaban ahí. No, desde otro día de la independencia nos empezaron a dar lata. Yo por eso hay que manejarlos con mucho tiempo, porque si no, en fin, espero que no me quemen en leña verde en el Zócalo capitalino. Y el 3 de julio del 22, determina la Cámara que debería de existir una imagen de la Virgen de Guadalupe en la Cámara de Diputados. Ajá. Y entonces van y la piden a la colegiata, el cabildo lo acepta, y el 11 de julio la van a entregar a la Cámara. Y en ese entonces la Cámara estaba sesionando en lo que fue el colegio de San Pedro y San Pablo, el antiguo colegio de San Pedro y San Pablo. Después la Cámara se traslada a lo que todavía hoy pueden entrar al Palacio Nacional y es parte de museo, la Cámara de Diputados en Palacio Nacional, y allí también se colocó la imagen de Guadalupe, la misma que habían dado. Y después hubo un incendio, del cual milagrosamente la imagen no le pasó nada. Arreglaron el recinto, el que vemos actualmente está rehecho a la manera de cómo estaba el anterior, pero ya no colocaron la imagen de Guadalupe. Después, cuando se trasladan a Donceles, ya no se lleva la Virgen de Guadalupe y en el actual tampoco. Pero, ¿por qué al principio, en todas estas etapas y en estas constituciones, estuvo presente la Virgen de Guadalupe? Porque decían, es que si es parte de la identidad de México, tenemos que partir, tenemos que ver, tenemos que descubrir toda esta importancia que tiene, pues, la Virgen de Guadalupe en este sentido.
La Virgen de Guadalupe fue testiga de la Constitución de 1829, de las leyes constituyentes del 57 y de la Constitución misma del 57. Entonces, a pesar de que era una constitución tan liberal, Tenían una imagen religiosa allí. sí, un icono. Más que nada, a mí me gusta tratar a la imagen de Guadalupe como un icono porque la palabra icono es más expresiva, más profunda, más enriquecedora. Ya lo veremos cuando algún día les hable de la imagen de Guadalupe o lo vean. Y entonces, esta cuestión. Y luego otros elementos complementarios. ¿Por qué el presidente de México, el primer presidente de México, cambia su nombre a Guadalupe Victoria? Claro, es que ahí hay toda una perspectiva de identidad. Los primeros presidentes siempre tomaron posesión delante de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Anastasio Bustamante, Santana, como era, pero de todos modos, hasta Benito Juárez. Ahí estaba la imagen en ese aspecto. Entonces, de alguna manera, cuando vemos estos datos, decimos, es que vamos entendiendo cómo no había una división, había una complementación, había una perspectiva de ser y estar. Con toda su gloria y miseria, como comencé diciendo en la primera presentación, pero que haya estado, y ahí está, y sigue estando latente, y la tenemos que seguir leyendo, la tenemos que seguir entendiendo, tenemos que seguir descubriendo todos estos aspectos. Adelante vamos a entrar a otra etapa ya del México independiente y la perspectiva que va a tener la imagen de Guadalupe, pues, en este sentido. Y por ahora nos vamos a despedir. Muy bien. Miguel, muchas gracias.